También nosotros recibimos ya al maestro Miguel Ángel Ordaz. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Maestro, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, de verdad, sabemos sus múltiples ocupaciones, pero será un tiempo breve y queremos su opinión respecto a esto que ya venimos comentando en el espacio de contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pamani, los saludamos. Y Miguel Ángel, el propósito es hablar de este ataque sistemático que ha venido experimentando el Instituto Nacional Electoral en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de elección, aunque no es la única vez en que el presidente se ha referido, no en los mejores términos, a la institución que se supone, pues vigila los procesos, les da forma, los procesos electorales les da forma y alimenta, la democracia en este país. Pues, ¿qué pudiéramos decir? Creo que pues estamos frente a la continuación, o diríamos, a la continuidad que se establece o que establece el propio gobierno con relación a, pues, a la eliminación progresiva. Creo que esa pudiera ser en principio la palabra, puesto que el presidente del partido, el presidente de Morena, habló de exterminio, diríamos, de la eliminación progresiva de todos aquellos órganos autónomos que le significan un contrapeso al propio Poder Ejecutivo y que atentaría directamente pues contra la estabilidad misma del quehacer público, no del gobierno, sino del quehacer público. Ajá. Esta amenaza que hizo Félix Salgado Macedonio de que va a caer, que finalmente el INE tiene el tiempo contado y que luego lo que dijo el presidente de que iba a sugerir una reforma porque no confía en el INE, ¿qué vaticina, qué avisora? Bueno, yo pienso que es un pleito de ablandamiento en principio. Vamos a decir que se estaría en la fase de ablandamiento, pero la decisión que se tomó ayer en relación a el mantener la decisión sobre el caso de los dos gobernadores, de los dos candidatos a gobernadores, están ahora sí creo que están puestas sobre la mesa las cartas correspondientes. Por un lado, el instituto busca la aplicación de la ley, y por otro lado, ¿escucho? No escucho. Okay. Un ataque frontal que vaya en principio afectando la credibilidad del propio instituto, dado que si lo vemos en función de lo que serían las preferencias electorales de se nos está cortando un poquito, Miguel Ángel, Ok, sí, y ahora sí ya escuchamos. Ojalá y que no se nos corte porque sí es muy importante el punto de vista de alguien que tiene esta capacidad de análisis como el maestro Miguel Ángel Ordaz. Entonces, esta situación que se está presentando apunta a tratar de desmantelar al INE y crear una nueva figura o quitar a todos los consejeros y acotarlos y poner a quienes sí les convenga, ¿o cómo será? Bueno, yo lo vería desde dos puntos de vista. El primero tiene como propósito central el afectar los intereses de la propia sociedad, porque si en este momento vemos la tarea que hace el INE, No, estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas con la línea, Miguel. Te volvemos a marcar a ver si tenemos un poquito más de suerte porque se está cortando muchísimo y no alcanzamos a escuchar toda la idea que nos compartes. Bueno, hacemos esto. Vamos a volver a marcar para ver si retomamos la llamada. Y esta reflexión es muy importante en los tiempos que corren y prácticamente todos los columnistas están dedicándole tiempo y espacio a esto que ha venido sucediendo. Por ejemplo, Garfias en Excelsior dice: el INE no se dio ante amenazas y chantajes, puso la ley antes que las presiones de Palacio Nacional. No podía ser de otra manera. En sesión extraordinaria ratificó el retiro de la candidatura de Félix Salgado en Guerrero. Al cierre,
de la edición iniciaba el debate sobre la cancelación también del registro de Raúl Morón, que finalmente también fueron por ello. Como candidato a gobernador de Morena en Michoacán, se perfilaba idéntico resultado. Bueno, se perfilaba y realmente así fue como ocurrió. A ver, Miguel, ahora sí, ojalá perdónanos, es que estamos teniendo un poco de problemas con nuestra línea telefónica, pero ahora sí te seguimos escuchando. Bueno, comentaba que yo vería esto en dos líneas. La primera, la que tiene que ver precisamente con la eliminación de todos aquellos entes públicos que le significan un problema en términos de vigilancia al gobierno mismo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, ahora sí. Sí. Uh-huh. Y por el otro lado, lo debo de considerar como una especie también de distractor, porque me parece que hay otro asunto que está empezando a ser ventilado y que es tanto o más importante que el que nos ocupa, y es precisamente el de los cambios a los libros de texto. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Absolutamente. Sí, lo platicábamos ayer, esto para quitar, que dijo el presidente, palabras más, palabras menos, que era imposible que se siguieran sosteniendo los contenidos de los libros de texto y que sustentaban a los gobiernos neoliberales. Bueno, entonces aquí, si lo vemos en función de la lógica que se ha venido manejando durante estos 2 años, pues vemos que se mantiene un proceso de desmantelamiento de todo aquello que le implica vigilancia al gobierno, pero al mismo tiempo se está construyendo a partir de una lógica. La lógica es la de la división y confrontación entre la sociedad, y por otro lado el de sentar las bases para un régimen en donde la concentración del poder es el principal objetivo. Y derivado de ello, pues estaríamos precisamente en la antesala de un gobierno autócrata, y consecuentemente, bueno, pues vamos a decir, las acciones que corresponden a un gobierno de ese tipo estarán centradas en la decisión y voluntad de una sola persona. Y esto anularía por completo cualquier vestigio formal, diríamos, de división efectiva de poderes. Entonces tendríamos que cambiarle el nombre al país, porque ya no va a ser una república democrática, representativa y mucho menos federal. Y ante esa circunstancia me parece que es importante que estemos atentos a lo que está sucediendo, más allá de lo que pudiéramos considerar como diríamos, la parte superficial de estos acontecimientos, las frases a las que se hacían referencia en principio en cuanto a lo que está sucediendo con esta confrontación del candidato a gubernatura el que quiere ser candidato en Guerrero, y el presidente de su partido, que no pasa de ser anecdotario, porque finalmente ellos están hablando, o ellos están prestando su boca y su voz para los intereses de quienes lo instruyen. Profesor, muy buen día. Saluda a Manuel Cerrato. Pues un escenario peligroso, porque dejaríamos entonces de ser una democracia, y pareciera que no hay oposición. O sea, pareciera que el gobierno está tomando esas decisiones que apuntan a eso que usted señala, que estaríamos en la antesala de un gobierno totalmente autoritario. Pero, ¿dónde estaría una contención si no se ve tampoco una oposición fortalecida, y no se ve tampoco, en términos que resultarían necesarios, una ciudadanía que también hiciera contrapeso? Me parece que el rescate pudiera iniciar a partir de, bueno, no el rescate, sino esa contención pudiera iniciar a partir del rescate de la representación que ostentan quienes dicen que nos representan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente nos convocan y nos llaman para asistir y pasar lista en una fiesta a la cual, una vez que pasamos lista, nos echan para afuera. Sí. Vamos manejándolo así imaginativamente. ¿Por qué razón? Pues por una muy simple, porque nos siguen diciendo que la democracia es el voto, y prácticamente ahí termina. Los acuerdos que se toman por los partidos políticos, llámense en este caso dirigentes, dueños, concesionarios, etcétera, no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de la propia comunidad. Y entonces estamos perdiendo un valiosísimo tiempo. Yo manejaría 2 ejemplos en este caso. El primero relacionado con el INE, y que para el efecto de que pueda enfrentar lo que viene,
pues tiene que fortalecerse en función de lo que la propia ley le establece como funciones, facultades y obligaciones, pero además debe de recargarse en quienes organizan, vamos a decir, en quienes participan en el evento de la celebración de la propia votación, que son los ciudadanos, que es la comunidad. Tenemos dos órganos que se van a mantener vigentes en la medida de que la propia sociedad, vamos a decir, esté presente, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque los dos dependen fundamentalmente de la participación de la propia sociedad. Entonces, aquí yo incluiría a los medios para que también sean agentes promotores de todo lo que tiene que ver con una participación efectiva de la comunidad en defensa de los órganos que se dieron a partir de su propio esfuerzo, no a partir de una concesión graciosa del propio poder. Y ante esa circunstancia, pues me parece que estaríamos en una situación en donde o seguimos dando vueltas en el círculo o en definitiva empezamos a despegar. Profesor, le saludo con mucho gusto, Arturo González. ¿Podríamos decir que ya este golpeteo constante del presidente a instituciones autónomas configura una actitud antiinstitucional de Andrés Manuel López Obrador? Y de ser así, ¿qué riesgo implica para el país? Bueno, creo que los riesgos ya están ahí. Simplemente si lo vemos por el lado de todo lo que está relacionado con lo energético, con la energía, las decisiones que se tomaron desde la toma, diríamos, desde el asalto a las diferentes comisiones, la de energéticos, de la de hidrocarburos, por ejemplo, para modificar normas establecidas, nos están llevando de hecho ya a conflictos de litigios en organismos internacionales en donde van a reclamar lo que a sus intereses o lo que son sus intereses en función de las inversiones que hicieron por acá. Pero por otro lado, sobre todo organizaciones fuertes que invirtieron en energía, sobre todo en energía renovable. Pero además de eso, la violación a acuerdos internacionales que no solamente están relacionados con el tratado comercial, sino que además forman parte de la presencia de México en esos organismos diversos internacionales en donde se van a ver afectados los compromisos que México tiene que cumplir. Es decir, lo que está sucediendo en este momento en términos de el costo que está asumiendo el país, el costo económico que está asumiendo el país por las decisiones tomadas, creo que se va a multiplicar. Entonces, me parece que en ese gran escenario de lo que sucede, de lo que está sucediendo o podrá suceder afuera y de lo que está sucediendo adentro, pues nosotros tenemos la obligación de empezar a revisar con detalle el porqué de eso. Yo no escuchaba, vamos a decir, no sabía que habían tratado el tema de los libros de texto el día de ayer, pero revisando a partir de la invitación que me hicieron para hoy, empecé a revisar algunas cosas y me di cuenta de que también pudiéramos estar viendo que el que se haya difundido tanto haya sido nota de primera en todos los medios, esta vociferación del de Guerrero y el presidente del partido, pues para mí es una especie de distractor con respecto a lo fundamental que tiene que ver precisamente con lo que va a suceder con una generación que va a estudiar tercero, cuarto y quinto año de primaria. Entonces aquí creo que habría que verlo con muchísimo cuidado porque lo que está sucediendo tiene un librito y ese librito tiene un libreto y el libreto se está siguiendo puntualmente. En la segunda fase de lo que sería el establecimiento de un Estado autócrata, esta segunda fase se inicia precisamente con el ataque y la pérdida de confianza del órgano electoral. Así lo señala textualmente un teórico. Y si lo traemos a este tiempo, pues nos vamos a dar cuenta de que específicamente ya está sucediendo. Ahora, quiero preguntarle sobre esto que comenta, que me parece muy interesante y a lo mejor nos podría llevar mucho tiempo, pero brevemente, estas bases de un Estado autócrata que menciona, ¿cómo podría sostenerse
un estado así, dado que pues la figura de Andrés Manuel en la presidencia es temporal, entendemos, es pasajera, o sea, su gobierno va a terminar, y no existe en el imaginario político mexicano hoy en día, ni en la izquierda ni en la derecha, una figura que pueda dar continuidad a ese estado autócrata. Es decir, en todo caso está fincado exclusivamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es, después de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué? Bueno, después de eso, a mí me parece que efectivamente no hay una figura que lo venga, vamos a decir, que lo venga a suplir, pero pudiéramos estar una vez más ante un escenario parecido al que se dio cuando Cárdenas gobernaba y cuando Zedillo gobernaba. ¿Qué sucede en esos dos ámbitos? Bueno, al expresidente le dicen que se vaya a su casa o se va a ir a otro lado, en el caso del primero, y en el caso del segundo hay un experimento que se realizó en San Luis Potosí, buscando precisamente que se diera el caso de la reelección. En ese momento Martínez Corvalá, que venía de ser embajador en Chile, ya estaba gobernando y la pretensión fue hacer el ensayo relacionado con eso. Entonces, aquí también lo tenemos que ver desde el punto de vista de qué tanto de lo que se está haciendo y decidiendo y qué tanto de lo que se está diciendo forma parte de un ensayo. Estamos ensayando para ver qué sucede con esto. Ya nos dimos cuenta de que si hay una protesta organizada o hay un enfrentamiento, no un enfrentamiento, sino una manifestación organizada en términos de ideas, en términos de utilizar los medios de los que se dispone, literalmente, y lo digo así para que se entienda literalmente, la autoridad recula. Y eso significa entonces de que los ensayos se siguen manteniendo. Ustedes lo pudieron observar lo que sucedió con respecto a los intereses que cobran los bancos. Allí se hizo poco para atrás el asunto. Claro. Y se ha venido deteniendo lo relacionado con la aplicación de lo que tiene que ver con las reformas o las contrarreformas en materia energética, pero se dejó abandonado todo lo correspondiente al desmantelamiento de todo el esquema de educación. ¿Con qué empezaron? Con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y entonces, si le damos seguimiento a esto, nos vamos a encontrar de pronto con que se está cumpliendo un libreto. Hay un guión por ahí escrito. Y si asumimos que la segunda parte de las tres que forman, según un teórico, la instauración de un régimen autócrata, pues la segunda ya empezó, que tiene que ver precisamente con los ataques al órgano electoral para que se empiece a perder credibilidad en el mismo. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias por ofrecernos sus puntos de vista. Sabemos que son temas muy amplios y que nos quedamos muy cortos con el tiempo, pero bueno, ya habrá oportunidad de que lo ampliemos en algún otro espacio de manera muchísimo más extensa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, el maestro profesor Miguel Ángel Ordaz, catedrático y analista, estuvo con nosotros hablando sobre esto, el ataque sistemático que ha recibido el INE. Y es que el presidente